posibilidades naturales de adaptación de la vida en el planeta a un cambio climático tan brutal como va probablemente a suceder en este siglo y en el próximo, y en los siguientes, vamos. Como sabéis, seguramente las predicciones del IPCC fueron prudentes, puesto que negociaron los resultados con representantes políticos, estatales, de manera que este margen de 2 grados de incremento máximo podemos irnos olvidando de él seguro. Vamos a estar en 3 o en 4 si no estamos en este margen de por arriba, y esto sí que nos lleva ya a un escenario temible de unos climas muy imposibles de adaptarse para una población de 9 o 10.000 o más miles de millones de habitantes como seremos en el siglo XXII. Riesgos de origen geológico. Esta erupción del 91 en Filipinas, la del Pinatubo, es la que más se cita cuando hablamos de enfriamiento climático causado por los volcanes. La carga de aerosoles, sobre todo de sulfatos, que llegaron a la estratosfera por esta erupción cataclísmica fue tan grande que efectivamente velaron la luz solar durante una temporada, unos 3 años o así, y por tanto efectivamente contribuyeron a enfriar el clima. Pero una vez que los aerosoles se posan, al cabo de un tiempo, lo que queda en la atmósfera son los gases de invernadero, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, que emiten los volcanes, y esto es un factor de calentamiento siempre. De manera que en realidad casi el único método que conocemos para calentar la atmósfera de un planeta es que los volcanes en actividad arrojen a esa atmósfera cantidades importantes de gases de invernadero. Hay unos cuantos casos que a mí me parecen interesantes porque todos los que he traído son de interacciones de, digamos, fenómenos naturales con la sociedad, o sea, fenómenos de interés social, podríamos decirlos. En la isla de Guadalupe, en las pequeñas Antillas, con esta extraña geografía, en este punto de la X se yergue este volcán, la Soufrière, que desde 1975 empieza a dar señales de inestabilidad y, como hacen los volcanes, pues empieza a sentirse una vibración, pequeñas explosiones, en fin, movimientos sísmicos que en general suelen indicar que el magma se está acercando a la superficie, algo muy parecido a lo que ha pasado en la isla de Hierro a lo largo del año y pico último. Bueno, pues entonces llamaron a este hombre, era muy famoso en mis tiempos como un vulcanólogo que además produjo muchos vídeos, y entonces Tassieff estuvo por ahí arriba en el volcán, vio estas fumarolas y dijo, sí, no, están saliendo gases, pero no hay magma nuevo. Lo que están saliendo, porque a veces salían cenizas o fragmentos de esa grieta, están saliendo fragmentos de la chimenea arrancados por las explosiones de gas, pero no pasa nada. Como los temblores seguían y la gente estaba alarmada, hubo un momento en que hubo una evacuación voluntaria, como de 25.000 personas que vivían en el entorno. Llamaron a este otro, Alegre, que es un geoquímico de la Universidad de París, que dijo lo contrario, que no, que sí, que había magma nuevo y que la situación era muy peligrosa. Tassieff fue a otros sitios. Al final, pues ya en el año 76, y después de un pepinazo especialmente gordo, pues las autoridades locales ordenaron la evacuación de 76.000 personas, que son bastantes. Toda esta gente estuvo viviendo en campamentos donde podía, claro, y aprovechando que el clima es placentero, pero al cabo de 3 meses la sismicidad cada vez era menor y allí no había pasado nada. Empezaron a protestar que los alumnos no podían ir a los colegios. ¿Y qué pasaba? Los tenían en casa dando mucha guerra y, total, al final se amotinaron y por las malas volvieron a sus viviendas. Y esto no es el final de la historia. El final de la historia es que Alegre nunca le perdonó a Tassieff el haber tenido razón, y entonces, cuando volvió a París, montó una conjura. La conjura era que escribió a una docena de sus colegas una carta sugiriéndoles que cada uno escribiera a los periódicos y pusiera verde a Tassieff, diciendo que en realidad no era un científico, que era un trotamontañas y que había acertado por casualidad, pero que en realidad, bueno. Y entonces Le Monde en concreto se hizo con una de las cartas y la publicó junto con la primera de las críticas, con lo cual, pues, podéis imaginaros la que se armó. Tassieff demandó a Alegre por daños al honor, ganó el juicio en el cual se condenó a Alegre a pagarle un franco a Tassieff. Los campos flegreos, Campi Flegrei en italiano, están cerca de Nápoles y son un conjunto de grandes calderas
sumergidas, aquí las tenéis, ¿no? En 1982 empezaron a producirse también signos de inestabilidad allí, de movimientos sísmicos, temblores y tal. Empezó a producirse también un levantamiento de la zona tanto submarino como de las zonas de la costa. Un levantamiento importante, de 1,60 m, o sea que aquello se infló. En otros casos, en otros momentos anteriores de inestabilidad, los levantamientos habían terminado con una erupción. Se entiende que esto es una caldera que todavía está activa y que hay una cámara magmática debajo, de manera que cuando hay levantamientos es porque está llegando un magma a la superficie o cerca de la superficie. Los temblores tenían entre 3 y 4 kilómetros de profundidad. Bueno, se evacuaron bastantes casas de por aquí, pero más que nada porque los movimientos sísmicos, aunque no eran muy importantes, estaban poniendo en peligro unas casas que eran muy viejas. Muy típico en Italia, una arquitectura muy anciana, ¿no? Entonces, estaba a cargo de la seguridad de la gente este hombre, Franco Barberi, un vulcanólogo. Aguantó heroicamente las presiones a favor de la evacuación. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues todo el mundo quería evacuar, pero él dijo, tranquilos, tranquilos. Debió estar sometido a una tensión horrible, pero al final, al cabo de un año de temblores, fueron bajando. El terreno volvió a bajar y en el 84 pues, la crisis pasó y no hubo erupción. Para mí este es un ejemplo muy bueno de responsabilidad del científico y también de valor científico, claro, porque si llega a equivocarse, tomó sobre sí la responsabilidad de la no evacuación y a mí me parece esto un acto de valor impresionante por parte de un científico. Que las evacuaciones fallidas son un retroceso de la credibilidad científica. Bueno, esta es mucho más ligera porque aquí no ha pasado nada, no ha muerto nadie, pero sí ha habido evacuaciones. En el volcán de fuego de Colima, que está aquí en la parte oeste del cinturón volcánico mexicano y que, entre otros, tiene a su cargo en seguridad este vulcanólogo mexicano, Juan Carlos Gavilanes, pues ha habido lahares, o sea, nubes ardientes y coladas de barro entre estas fechas varias veces y los campesinos han sido evacuados repetidamente. Lo divertido es que después de tantas evacuaciones este hombre había hecho pues, un folleto de los peligros del volcán y hizo una encuesta entre los campesinos. Cuando les preguntó cuál era el principal riesgo del volcán de fuego, la mayoría dijo el mayor riesgo son los científicos. De manera que esto quiere decir que bueno, la credibilidad al cabo de muchas evacuaciones innecesarias, pues es algo que se pierde, lógicamente. Bueno, este es el Mayón en Filipinas, un volcán muy bonito, está aquí. Este es el Pinatubo, este es el Luzón. Bueno, tiene un mapa de riesgo bien definido. Se producen muchos lahares porque es una zona muy húmeda, una zona tropical. Las nubes ardientes son también comunes en este volcán. En esta del 84 no hubo víctimas, a pesar de lo espectacular que es, pero en cambio en este otro, en 2006, sí hubo una catástrofe que estaba asociada con un riesgo meteorológico combinado con el volcánico. Había habido una erupción unos meses como en primavera de este año, la erupción no causó víctimas, pero dejó un montón de materiales inestables en las laderas. Unos meses después llegó un ciclón tropical, con esos materiales los movilizó, generó unos lahares, murieron más de 1.300 personas. De manera que a veces la situación se complica porque no es solo la cuestión volcánica, sino otras que conectan con ella. Bueno, y la última de volcanes que os cuento es una que ni siquiera fue una erupción, sino lo que yo he llamado aquí una crisis mediática. Sucedió en la isla de La Palma, en Canarias, en 2000. Sucedió a partir de esta publicación científica por un equipo internacional, con un español, dos ingleses, Dave Gravestock, y un francés. En ella decían que la parte oeste del volcán Cumbre Vieja, esto se llama evolución estructural reciente del volcán Cumbre Vieja en La Palma, Canarias. Esto ya es una interrogación. Hay una reconfiguración de la zona de Riff que precede a una inestabilidad de flanco. Bueno, la base de esto es que, si os fijáis en este mapa batimétrico, se han producido históricamente en los últimos 100.000 años o así, repetidos colapsos de flanco, es decir, grandes avalanchas de la parte alta del volcán, que el volcán Cumbre Vieja es todo el sur de la isla. Entonces, sobre todo hacia la parte oeste, se han producido avalanchas que han dejado aquí sus cicatrices, que es lo típico que pasa en una isla volcánica, que pasa en Canarias y en muchas otras, cuando crece mucho, pues se mira abajo, ¿no? Claro, una avalancha tan importante como para dejar esta cicatriz y este depósito de materiales debe generar un tsunami importante. Entonces, esto es lo que decían esta gente, que en la última erupción, en la penúltima, en el año 49,
se generaron aquí unas fallas que podían indicar que esto estaba empezando a ser inestable y que podría caerse catastróficamente, quizá en el curso de las siguientes erupciones. Por ser el primer autor británico, la BBC se interesó en el tema y le hicieron una entrevista, hicieron un documental en el cual pues, se preveía, pues, no sé, había cosas de campo, la erupción, el tsunami y tal. Entonces, cuando el documental se vio en Canarias, allí cundió el pánico. El consejero de Turismo del gobierno canario tomó cartas en el asunto y dijo al autor que tenía más a mano, que era este Carracedo, que dijera algo así, que tranquilizara a la población ante el alarmismo catastrófico de la BBC que podía perjudicar seriamente al turismo en la zona. Entonces, paralelamente a este mensaje tranquilizador, los periodistas hicieron entrevistas con el principal autor, Simon Day, y Simon Day siguió diciendo lo que decía en el artículo, mientras que Carracedo pasó a decir lo contrario de lo que decía en el artículo. El artículo decía que aquello era peligroso potencialmente y aquí dice que no va a pasar nada y que esto es lo más tranquilo del mundo. Si contrastáis el titular con el subtitular, veréis que hay una contradicción de frente. Si es una de las zonas más tranquilas del mundo, no debe haber deslizamientos de grandes superficies de tierra ni en 100.000 años ni nunca. Claro, y si los hay, y como nadie sabe cuándo van a suceder, como dice este hombre, pues evidentemente hay un riesgo potencial. Lo que ellos no habían dicho que fuera para el año siguiente, pero podría ser el año siguiente, nadie puede asegurarlo. Y este sí que me parece un debate interesante. ¿Qué pensáis sobre esa pregunta? Según este gráfico, que no lo tenéis en el cuaderno ese porque lo he incorporado después, es una publicación de otoño, de noviembre por ahí, de Nature, con este título, La corrupción mata, y lo que dicen los autores, que son un sismólogo y un sociólogo, es que el 83% de las víctimas en terremotos por colapso de viviendas se ha producido en países con altos niveles de corrupción, como los que están en colores cálidos en este gráfico: Haití, Indonesia, Pakistán, Turquía, China, India, etc. Y que, bueno, que ellos creen que hay una correlación, que no es casual, que las cifras son demasiado cercanas para ser casuales y que, por tanto, claro, que las fallas son peligrosas, pero los constructores también son peligrosos. Es decir, que los constructores y los políticos que les deberían vigilar y que no les vigilan y que se dejan corromper a cambio de aligerar la vigilancia sobre las construcciones, etc. Que aquí, como veis, hay un tema social importante que yo creo que va a dar juego en el futuro inmediato. Casi terminar, recomendaros mucho este libro. Habla mucho del uso del agua en el mundo y de los problemas que hay con el agua en muchísimos sitios. Es uno de los problemas que están siendo ya acuciantes y que van a serlo más en un futuro inmediato. Va a crecer mucho esto. Tengo un resumen hecho en 4 páginas, se lo voy a mandar a Francisco para que lo ponga en la página de Climántica y podáis consultarlo, porque es un libro que está organizado por viajes, o sea, por zonas geográficas, y yo reorganizado por temas, que son los acuíferos, las presas, trasvases, cosas así. A ver, cuando hablamos de fuentes de energía, vuelvo a una de las características de Homo economicus. Para mí, esa avidez por la energía. Hablamos mucho de fuentes de energía alternativas y hacemos bien en hacerlo, es que es un tema básico, pero a mí me parece que el dato con el que tenemos que jugar como dato central y definitivo es la emisión de gases de invernadero a la atmósfera año a año. Por eso he organizado esta tabla de 1990, el 5, el 8 y el 10, hasta aquí. Entonces, 2008, como veis en esta noticia tomada de Nature, fue el año récord en emisiones de dióxido de carbono, 29,3. Sin embargo, tras un pequeño bajón en 2009, el récord ha sido superado en 2010, que es el último dato que tengo. No sé cómo estará 2011, me figuro se sabrá dentro de unos meses por dónde estaba, pero me extrañaría que no hubiera seguido subiendo. Este dato en rojo significa el umbral de emisiones de CO2 que garantizan un aumento de temperatura en 2100 de solo 2 grados, que es la parte baja del rango que vimos antes del IPCC. Bueno, como veis, nos queda poquísimo para llegar a este umbral y, por tanto, pues es previsible que lo superemos con 5, 6, 7 u 8 años de antelación, lo cual quiere decir que vamos bastante mal, teniendo sobre todo en cuenta noticias como la que os comentaba antes de esos acuerdos para seguir
buscando fuentes de hidrocarburos que van a incrementar las emisiones en el futuro inmediato. Así que yo vuelvo a algo que discutimos antes, esa inercia que tienen las sociedades por seguir haciendo lo que saben que no tienen que seguir haciendo y que me parece suicida directamente. Sabemos que sabe quien se crea los informes científicos que esto es algo que está cambiando de forma peligrosísima el clima del planeta para nosotros y para el resto de la biosfera. Sin embargo, parece que no podemos salir del carril este que nos lleva derechos al precipicio. Por eso, claro, cuando decimos un 20% de energías alternativas, un 30%, un 50%, incluso Amnistía Internacional, una organización de la que soy socio y he sido activista durante años y años, firmó hace no mucho un informe, una petición al gobierno conjunta con Greenpeace y con otra organización, Oxfam, pidiendo que hubiera un porcentaje mínimo de energías alternativas instaladas en este país. Y esto me parece muy bien, pero sigo ateniéndome a estos datos. Si los niveles de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera siguen creciendo, la instalación de mucha energía alternativa solo quiere decir que usamos la energía alternativa no para suplir a las energías convencionales, sino además de cada vez más consumo de energías convencionales. Por eso no me valen los porcentajes. Incluso un porcentaje de 99% de energías alternativas, si esto sigue subiendo, quiere decir que es que nos vale que consumimos energía por todas partes, que a chorros, que las convencionales, las sucias y las limpias, todas a la vez. Por tanto, no os fiéis de los porcentajes, fiaros de cifras brutas como es esta. Y si vemos que bajan, entonces sí vamos por el buen camino. Ojalá que bajen, no tanto porque haya muchos molinos eólicos, que me parece muy bien que se instalen, sino más bien porque estamos empezando a cambiar de modelo de sociedad y empezamos a darnos cuenta de que tenemos que consumir menos energía. Un poco difícil eso, pero no hay que desesperar. Como tú decías, me atengo mucho a tu mensaje, hay que transmitir conocimiento, hay que transmitir responsabilidad, hay que saber que no somos los reyes de este planeta, somos unos invitados más y que tenemos deberes con el planeta, como decía el compañero, efectivamente, cuando pasemos de los derechos a los deberes, las cosas irán mejor, creo yo. Bueno, me habéis aguantado mucho, muchas gracias, faltan 2 minutos para las 2, hasta más o menos.